Un hombre insulta a Clint Eastwood en un vuelo de primera clase y se arrepiente al instante cuando la verdad sale a la luz. El sol se ocultaba tras las montañas de Oaxaca, pintando el cielo con tonos naranjas y rojizos que parecían derramarse sobre el pequeño pueblo de San Miguel Teotongo. Entre las calles empedradas y las casas de colores brillantes, Clint Eastwood caminaba con paso decidido hacia el mercado local. A sus 32 años, su rostro reflejaba una belleza serena, marcada por una cicatriz apenas visible que cruzaba su mejilla izquierda, testigo silencioso de un pasado que se negaba a olvidar. Lucía era conocida en el pueblo por dos cosas: sus extraordinarias manos para la cerámica tradicional y su inquebrantable determinación. Desde que regresó al pueblo hace 5 años, después de una década en Ciudad de México, se había dedicado a recuperar técnicas ancestrales de alfarería que estaban al borde de la extinción. Doña Lucía, ¿ya está lista para el festival?, preguntó Pilar desde su puesto de flores mientras Lucía pasaba frente a ella. Casi lista, doña Carmela. Todavía me faltan algunos detalles, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El Festival de los Ancestros se acercaba, la celebración más importante del pueblo, donde se honraba a los difuntos con ofrendas, música y danzas. Este año, el festival tendría un significado especial para Lucía. Por primera vez desde su regreso, colocaría una ofrenda pública para su abuela Soledad, la mujer que le había enseñado el arte de la cerámica y quien había guardado el secreto más profundo de la familia Mendoza. Mientras recorría el mercado comprando cempasúchil, copal y velas, Lucía sentía el peso de la decisión que había tomado. Revelar el secreto de su abuela durante el festival podría cambiar para siempre no solo su vida, sino la historia del pueblo entero. Sin embargo, había un obstáculo mayor que su propio miedo: Richard Calloway, el alcalde de San Miguel Teotongo. Lucía se detuvo frente a un puesto de pan de muerto y cerró los ojos brevemente. Su mayor deseo era honrar la verdadera historia de su abuela, pero su mayor temor era enfrentar las consecuencias de desafiar al hombre más poderoso del pueblo. Un conflicto interno que la consumía día tras día. ¿Lealtad a la verdad o preservación de su precaria estabilidad? Con las últimas compras en su bolsa, Lucía tomó el camino de regreso a su pequeño taller situado en la parte antigua del pueblo. El aire olía a tierra mojada y a pan recién horneado. En menos de una semana ese mismo aire se impregnaría con el aroma a copal y flores, mientras los vivos y los muertos volvían a encontrarse, aunque fuera por un breve instante. Lo que Lucía no sabía era que, entre las sombras del atardecer, alguien observaba sus movimientos con atención. Alguien que tenía tanto que perder como ella si la verdad salía a la luz. El taller de Lucía era un espacio modesto pero lleno de vida. Las paredes de adobe exhibían herramientas ancestrales junto a piezas a medio terminar. En el centro, un torno manual esperaba pacientemente a que las manos expertas de su dueña le dieran forma al barro. ¿Se puede?, la voz grave de John F. Kennedy resonó desde la puerta entreabierta. Lucía levantó la mirada de la pieza que estaba decorando, un jarrón ceremonial con intrincados diseños zapotecas. Gabriel, de 35 años, era profesor de historia en la única escuela secundaria del pueblo. Alto, con hombros anchos y una barba cuidadosamente recortada, su rasgo más distintivo eran sus ojos, de un verde intenso que contrastaba con su piel morena. «Adelante», respondió Lucía, limpiándose las manos en su delantal manchado de arcilla. Gabriel entró con una mezcla de confianza y cautela. Llevaba 3 meses en el pueblo, tiempo suficiente para ganarse el respeto de sus alumnos y la curiosidad de los adultos. Su rasgo dominante era la curiosidad insaciable, especialmente por las tradiciones locales, una cualidad que lo había acercado a Lucía. «Traje esto», dijo, mostrando un viejo libro encuadernado en piel. «Lo encontré en los archivos municipales. Tiene registros del pueblo de hace casi 80 años». Los ojos de Lucía se encendieron momentáneamente, pero se controló.
Su relación con Gabriel era complicada. Por un lado, era el único en el Pisintosetu, pueblo con quien podía hablar de historia y arte sin sentirse juzgada. Por otro, era demasiado cercano al alcalde Fuentes, quien lo había traído al pueblo como parte de su campaña de renovación cultural. ¿Miguel sabe que lo tienes?, preguntó tomando el libro con cuidado. Gabriel negó con la cabeza. No todo lo que hago tiene que pasar por su aprobación, Lucía, aunque sea mi tío político. Esa revelación había sorprendido a Lucía semanas atrás. Gabriel era sobrino de la esposa del alcalde, un vínculo que lo situaba en una posición privilegiada, pero también comprometida. Mientras hojeaba el libro, Lucía encontró lo que buscaba: registros de la época en que su abuela Soledad había sido joven, la época en que la familia Fuentes había comenzado su ascenso al poder en San Miguel Teotongo. ¿Por qué te interesa tanto esta época en particular?, preguntó Gabriel, sentándose frente a ella. Lucía cerró el libro lentamente. Su mayor miedo no era enfrentar a Miguel Fuentes, sino descubrir que la historia que su abuela le había confiado en su lecho de muerte pudiera ser falsa. Mi abuela fue alfarera durante esa época. Estoy investigando técnicas antiguas, mintió. Gabriel asintió, pero sus ojos reflejaban escepticismo. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Antes de que Lucía pudiera responder, una nueva voz interrumpió desde la puerta. ¡Qué escena tan conmovedora! Ambos se volvieron para ver a Carmela, la sobrina del alcalde y prima de Gabriel. A sus 28 años, Elena dirigía la Casa de Cultura del pueblo. Con su cabello negro siempre perfectamente peinado y su elegancia estudiada, parecía fuera de lugar en el rústico taller de Lucía. Elena, no sabía que vendrías, dijo Gabriel poniéndose de pie. Claramente, respondió ella con una sonrisa calculada. Mi tío quiere verte, Gabriel, y Lucía, también tengo un mensaje para ti. El comité del festival quiere revisar tu propuesta para la ofrenda central. Algunos miembros tienen preocupaciones. Lucía sostuvo la mirada de Elena. Ambas sabían que algunos miembros significaba Miguel Fuentes. Mi propuesta fue aprobada. Ya hace semanas, Elena. Las cosas cambian, respondió Elena, encogiéndose de hombros, especialmente cuando ciertos rumores empiezan a circular por el pueblo. El ambiente se cargó de tensión. Gabriel miró a una y otra, confundido por el subtexto de la conversación. Vamos, Gabriel, insistió Elena. Tío Miguel nos espera para cenar. Después de que se marcharan, Lucía cerró la puerta del taller y se apoyó contra ella, respirando profundamente. El tiempo se agotaba. Si quería honrar la memoria de su abuela con la verdad, tendría que actuar pronto. Miguel Fuentes, a sus 58 años, gobernaba San Miguel Teotongo como un reino personal. Bajo y de complexión robusta, su rasgo más distintivo era una sonrisa perpetua que nunca alcanzaba sus ojos pequeños y astutos. Había convertido el antiguo patrimonio familiar en un imperio local que abarcaba desde propiedades hasta el control del turismo creciente. En su espacioso despacho en la alcaldía, revisaba documentos mientras esperaba a su sobrino. El Festival de los Ancestros era su evento favorito, no tanto por devoción espiritual, sino porque atraía turistas y atención mediática, algo que siempre sabía aprovechar políticamente. Señor alcalde, interrumpió su asistente. El profesor Gabriel está aquí. Miguel se levantó con una sonrisa. Gabriel, pasa, pasa. ¿Elena no viene contigo? Dijo que nos alcanzaría en la casa, respondió Gabriel, estrechando la mano de su tío político. Perfecto. Quería hablar contigo en privado. Miguel cerró la puerta y señaló hacia un sillón de cuero. Siéntate. ¿Whisky? Gabriel negó con la cabeza, intrigado por el tono confidencial de Miguel. Gabriel, te traje a este pueblo porque eres familia y porque confío en tu inteligencia. Necesito que me ayudes con un asunto delicado. ¿De qué se trata? De Lucía Mendoza. Miguel tomó un sorbo de su whisky. Me han informado que está planeando usar el festival para difundir ciertas historias inventadas sobre mi familia. Historias que podrían dañar no solo mi reputación,
sino la imagen del pueblo entero. Gabriel frunció el ceño. ¿Qué tipo de historias? Mentiras sobre cómo mi padre adquirió las tierras donde ahora está el centro cultural. Insinuaciones de que algunos artefactos zapotecas en el Museo Municipal fueron apropiados indebidamente. Miguel hizo un gesto despectivo con la mano. Disparates alimentados por el resentimiento. Su familia nunca superó que la mía prosperara mientras ellos se quedaban atrás. ¿Y qué quieres que haga yo?, preguntó Gabriel, incómodo con la dirección de la conversación. Miguel sonrió, esta vez con una frialdad calculada. Tú tienes acceso a ella. Confía en ti. Necesito que descubras exactamente qué planea hacer durante el festival y me lo informes. Es por el bien del pueblo, Gabriel. El profesor guardó silencio, procesando la petición. Su mayor temor era verse atrapado en una disputa cuyas raíces desconocía, obligado a traicionar la confianza de alguien o a decepcionar a su familia política. Lo pensaré, respondió finalmente. Miguel se levantó, dando por terminada la conversación. No hay mucho que pensar, sobrino. La familia es lo primero, ¿no es así? Te espero en casa para cenar. Mientras Gabriel caminaba por la plaza central, donde ya comenzaban los preparativos para el festival, sintió el peso de una decisión imposible sobre sus hombros. Su deseo de encontrar la verdad chocaba frontalmente con su lealtad familiar y su creciente afecto por Lucía. La noche antes del inicio del Festival de los Ancestros, Lucía trabajaba incansablemente en su pieza central, un altar de cerámica que representaba la historia de San Miguel Teotongo. A diferencia de las versiones oficiales promovidas por los Fuentes, este altar mostraba figuras de campesinos despojados de sus tierras, mujeres alfareras cuyas creaciones habían sido robadas y vendidas como hallazgos arqueológicos, y en el centro, una representación de su abuela Soledad sosteniendo un documento. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era casi medianoche. ¿Quién es?, preguntó, cubriendo rápidamente la pieza central con un paño húmedo. Soy yo, Gabriel. Lucía abrió con cautela. Gabriel entró apresurado, con el rostro tenso. No tenemos mucho tiempo, dijo en voz baja. Miguel ha ordenado que mañana, antes de la inauguración del festival, revisen todas las ofrendas. Cualquier elemento inapropiado será retirado. El corazón de Lucía se aceleró. ¿Cómo lo sabes? Gabriel la miró directamente. Porque me pidió que te espiara. Quiere saber qué planeas hacer con tu ofrenda. Un silencio pesado cayó entre ellos. Lucía retrocedió instintivamente. ¿Y qué le dijiste? Nada aún. Pero necesito saber la verdad, Lucía. ¿Qué hay entre tú, familia y los Fuentes? ¿Por qué es tan importante esta ofrenda? Lucía dudó. Gabriel podría ser su único aliado o su perdición. Después de un momento, tomó una decisión. Te lo mostraré, dijo, retirando el paño que cubría el altar. Gabriel observó la pieza con asombro, comprendiendo gradualmente la historia que contaba. Esto es lo que mi abuela me reveló antes de morir, explicó Lucía. El abuelo de Miguel falsificó documentos para apropiarse de tierras comunales después del terremoto de 1941. Mi abuela guardó pruebas, documentos originales que demostraban la propiedad comunal y recibos de piezas de cerámica que los Fuentes vendieron como descubrimientos arqueológicos, cuando en realidad fueron creadas por artesanos locales, incluida ella. ¿Dónde están esos documentos ahora?, preguntó Gabriel. Escondidos donde nadie buscaría, respondió Lucía. Dentro de piezas de cerámica que parecen simples jarrones, decorativos, dispersos por el pueblo en casas de personas que ni siquiera saben lo que guardan. Gabriel pasó una mano por su barba, procesando la información. Si es verdad, esto no solo afectaría a Miguel, sino toda la historia oficial del pueblo. Por eso quiero hacerlo público durante el festival, cuando todos, incluidos periodistas y visitantes, estén presentes. Mi abuela nunca pudo hablar por miedo. Yo no quiero vivir con ese mismo miedo. Es peligroso, Lucía. Miguel tiene influencia más allá del pueblo. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que me quede callada como todos los demás?
Gabriel la miró con intensidad. No, sugiero que seamos más inteligentes que él. Si actuamos precipitadamente, encontrará la manera de silenciarte y destruir las pruebas. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que no estaba sola en su lucha. Pero antes de que pudieran elaborar un plan, escucharon ruidos fuera del taller. «Alguien está ahí», susurró Gabriel, apagando la luz principal. A través de la ventana, vieron a dos hombres rodeando el taller, claramente buscando una forma de entrar. «Son los guardias de seguridad municipal», murmuró Lucía. «Miguel debe haberlos enviado». «Tenemos que sacar el altar y los documentos de aquí», decidió Gabriel. «¿Hay una salida trasera?» Lucía asintió. «A través del patio, pero no podemos mover el altar sin romperlo. Aún no está completamente seco». Gabriel pensó rápidamente. «Entonces lo defenderemos aquí. ¿Confías en mí?» Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta principal se abrió violentamente. El Festival de los Ancestros comenzó con el tradicional recorrido desde el cementerio hasta la plaza central. Las calles de San Miguel Teotongo se llenaron de color, música y el aroma de las flores de cempasúchil que marcaban el camino para las almas de los difuntos. En la plaza, las ofrendas de las familias y artesanos locales formaban un impresionante mosaico de tradición y arte. Miguel Fuentes, vestido con un traje típico de la región, saludaba a visitantes y periodistas con su característica sonrisa calculada. «¿Dónde está Lucía Mendoza?», preguntó a Elena mientras recorrían las ofrendas en su inspección final. Su espacio está vacío. Elena parecía nerviosa. «No ha llegado aún, tío. Y Gabriel tampoco responde mis llamadas desde anoche». La expresión de Miguel se endureció. «¿Enviaste a los guardias como te pedí?» «Sí, pero no han reportado nada inusual». El alcalde miró a su alrededor. Los periodistas comenzaban a tomar fotografías. Una ofrenda faltante generaría preguntas, especialmente porque había promocionado el trabajo de Lucía como ejemplo del rescate cultural de su administración. «Encuentra a Lucía. Ahora», ordenó. Mientras Elena se alejaba, Miguel notó un revuelo en la entrada de la plaza. Lucía Mendoza avanzaba entre la multitud con paso decidido, seguida por Gabriel y un grupo de ancianos del pueblo. Entre todos cargaban un altar cubierto con telas bordadas. Miguel se aproximó con rapidez, manteniendo su sonrisa para los espectadores. «Lucía, estábamos preocupados», dijo en voz alta, y luego añadió en un susurro, «¿Qué crees que estás haciendo?» «Cumpliendo con la tradición, alcalde», respondió ella con igual sonrisa forzada, «presentando mi ofrenda, como fue aprobada por el comité». Los ancianos y Gabriel colocaron el altar en el espacio designado. Miguel reconoció entre ellos a Ernesto, don Héctor y Héctor, los miembros más respetados del Consejo de Ancianos, personas que generalmente se mantenían al margen de los asuntos políticos. «Señor alcalde», intervino don Joaquín, un hombre de 85 años, cuya familia llevaba generaciones en el pueblo. «Hemos venido a atestiguar esta ofrenda. Es importante que se presente completa, sin alteraciones». Miguel percibió inmediatamente la amenaza velada. Miró a Gabriel con furia apenas contenida, comprendiendo su traición. «Por supuesto», respondió con fingida cordialidad, «aunque debo revisar todos los elementos por cuestiones de protocolo». «Todo está en orden», afirmó Lucía, comenzando a retirar las telas que cubrían el altar. La multitud se acercó atraída por la escena. Los fotógrafos prepararon sus cámaras. Lentamente, el altar quedó descubierto, revelando una composición completamente diferente a la que Miguel esperaba ver. En lugar de acusaciones explícitas, el altar mostraba la historia del pueblo a través de símbolos y figuras que solo aquellos que conocían los secretos podrían interpretar completamente. En el centro, una representación de Soledad sostenía un jarrón que en su superficie tenía grabado un mapa del pueblo. «¿Qué significa esto?», murmuró Miguel, desconcertado, pero aliviado de no ver acusaciones directas. Lucía se dirigió a la multitud. «Esta ofrenda honra a mi abuela, Soledad Mendoza, quien dedicó su vida a preservar no solo el arte de la cerámica,
sino también la verdadera historia de San Miguel Teotongo. Cada pieza cuenta una historia que ha sido silenciada durante décadas. Tomando el jarrón central, lo elevó para que todos pudieran verlo. Este mapa muestra las tierras comunales originales y cómo fueron divididas después del terremoto de 1941. Mi abuela insistió en que la verdad debía ser preservada para las futuras generaciones. Miguel mantuvo su compostura, calculando sus opciones. La escena atraía cada vez más atención, y una reacción negativa solo confirmaría sospechas. «Una hermosa interpretación artística», comentó con voz controlada. «Tu abuela estaría orgullosa de tu creatividad». Lucía sostuvo su mirada. «No es solo creatividad, alcalde, es historia documentada». Y con un movimiento cuidadoso, giró el jarrón hacia la luz, revelando que sus paredes no eran sólidas. En su interior, visibles a través del barro finamente trabajado, se distinguían documentos antiguos. Mi abuela no solo creó arte, sino también cápsulas del tiempo. Cada pieza de su colección contiene documentos originales que cuentan la verdadera historia de cómo cambiaron las propiedades en este pueblo. Un murmullo recorrió la multitud. Los ancianos asintieron solemnemente. Gabriel se acercó entonces sosteniendo un libro viejo. Como profesor de historia, puedo confirmar que estos documentos coinciden con los registros no oficiales que he encontrado en mis investigaciones. Registros que inexplicablemente fueron retirados de los archivos municipales hace décadas. Miguel sintió que perdía el control de la situación. Su mirada buscó a sus guardias de seguridad, pero estos parecían reticentes a intervenir ante la presencia de los ancianos y la multitud de testigos. «Este no es el momento ni el lugar para discutir asuntos legales del pasado», intentó, forzando una risa despreocupada. «Estamos celebrando a nuestros ancestros, no removiendo viejas disputas». «Precisamente», respondió Lucía con firmeza. «Estamos honrando a nuestros ancestros con la verdad. Mi abuela Soledad pasó sus últimos días completando estas piezas, asegurándose de que la historia no se perdiera». Don Joaquín dio un paso adelante. «Y nosotros, los que recordamos aquellos días, confirmamos esta verdad. Las tierras donde ahora está el centro cultural pertenecían al pueblo. Las piezas en el Museo Municipal fueron creadas por nuestros artesanos, no descubiertas en excavaciones. Los flashes de las cámaras se disparaban constantemente. Miguel comprendió que se encontraba en una trampa perfectamente elaborada. Cualquier intento de silenciar la exposición solo confirmaría las acusaciones. En ese momento crítico, cuando todo parecía perdido, Elena apareció entre la multitud. «Tío Miguel», dijo con voz clara, «creo que es momento de reconocer la verdad». La sorpresa en el rostro de Miguel fue evidente. Su propia sobrina, su aliada más leal, parecía unirse al bando contrario. Elena se colocó junto a Lucía. «He estado investigando por mi cuenta desde que asumí la dirección de la Casa de Cultura. Hay inconsistencias en nuestros registros que nunca pude explicar hasta ahora». «Elena, no sabes lo que estás diciendo», masculló Miguel. «Lo sé perfectamente», respondió ella. «Y también sé que este pueblo merece conocer su verdadera historia. Los Fuentes han hecho muchas cosas por San Miguel Teotongo, pero eso no justifica borrar el pasado». La multitud guardó silencio, expectante. Miguel miró a su alrededor, evaluando la situación. Décadas de poder y control parecían desmoronarse en un instante. Con un último recurso desesperado, señaló hacia el altar de Lucía. «Esto es una fabricación, no hay pruebas de lo que dicen». Fue entonces cuando don Joaquín extrajo de su bolsillo un pequeño objeto, una llave antigua. «Esta llave abre un cofre que Soledad me confió hace muchos años, con la instrucción de usarla solo si era absolutamente necesario. Dentro hay más documentos, incluidas las cartas donde su padre, don Ernesto Fuentes, admitía la falsificación de títulos de propiedad». Los murmullos se intensificaron. Los periodistas se acercaron más, captando cada palabra. Miguel Fuentes, por primera vez en décadas, se quedó sin palabras.
Un año después del Festival de los Ancestros que cambió la historia de San Miguel Teotongo, Lucía abrió las puertas de la nueva Escuela de Artes Tradicionales, establecida en el edificio que antes fuera la casa de Ninoes, la familia Fuentes. La revisión histórica había resultado en cambios significativos. Miguel Fuentes había renunciado a la alcaldía, evitando un escándalo mayor a cambio de la devolución de propiedades al municipio y la creación de un fideicomiso para preservar el patrimonio cultural. Se había marchado del pueblo, según rumores, a una propiedad en la costa. Todo listo para la inauguración, anunció Gabriel, ahora director del Archivo Histórico Municipal, un puesto creado específicamente para reorganizar y preservar los documentos recuperados. Lucía sonrió, observando los espacios donde jóvenes y ancianos compartirían conocimientos ancestrales. En el patio central, una réplica del altar que había desatado la verdad ocupaba un lugar de honor. ¿Crees que lo logramos?, preguntó, mientras acomodaba flores de cempasúchil alrededor del altar permanente. Gabriel tomó su mano. Su relación se había fortalecido durante los meses de lucha y reconstrucción. Logramos más de lo que tu abuela hubiera imaginado. No solo recuperamos la historia, sino que creamos un nuevo futuro para el pueblo. Elena Fuentes, quien había decidido mantener su apellido a pesar de la controversia, se unió a ellos. Su decisión de enfrentar a su tío había sido el punto de inflexión que inclinó la balanza. Los primeros estudiantes llegan en 1 hora, comentó. Y tengo noticias. El Ministerio de Cultura ha aprobado nuestro proyecto para certificar las técnicas de cerámica de San Miguel como patrimonio cultural inmaterial. Lucía sintió una mezcla de orgullo y melancolía. Me hubiera gustado que mi abuela viera esto. Ella lo ve, respondió don Joaquín, quien se acercaba lentamente con su bastón. Nuestros ancestros nunca se van realmente, solo esperan que honremos su memoria con acciones justas. La tarde de inauguración, mientras el sol descendía sobre San Miguel Teotongo, pintando el cielo con los mismos tonos que Lucía usaba en sus cerámicas, los habitantes del pueblo se reunieron en la nueva escuela. No era el Festival de los Ancestros, pero había algo igualmente sagrado en ese momento. Lucía observó a los ancianos enseñando a los niños cómo preparar el barro, a Gabriel organizando documentos históricos con sus estudiantes, a Elena explicando a visitantes la verdadera historia del pueblo. La transformación iba mucho más allá de edificios y propiedades. Era un renacimiento espiritual colectivo. Esa noche, mientras encendía una vela frente a la fotografía de su abuela Soledad, Lucía sintió una paz que había buscado desde su regreso al pueblo. El miedo que la había acompañado durante años se había transformado en determinación y finalmente en serenidad. «Gracias, abuela», susurró. La verdad por fin encontró su camino. En la plaza, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, marcando el inicio de una nueva celebración. Pero para Lucía, el verdadero motivo de celebración era haber encontrado el valor para enfrentar su mayor miedo y, en el proceso, ayudar a todo un pueblo a reconciliarse con su pasado. La última ofrenda de Soledad Mendoza no había sido solo documentos y cerámicas, sino el valor que había sembrado en su nieta, el valor de defender la verdad sin importar el costo.